En las últimas décadas, esta región ha ido ganando importancia. Aunque en ella se encuentran muchos de los países más pobres del mundo, su relevancia en cuestiones migratorias, de conflictos armados, narcotráfico, yihadismo, incluso cambio climático, va a más. Y sin embargo, muchas veces esta región se queda simplemente en su nombre, sin entender todo lo que hay detrás. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, te explicamos qué es el Sahel. EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo. Y para este episodio, ya después de la resaca de las elecciones de Estados Unidos, nos acompaña Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba? Pues muy bien, aquí estamos. Ya he dormido, ya me he recuperado, Sí. ya estamos remontando de esa noche electoral. Así que bueno, bien. Ya nos hemos recuperado un poco. Estuvo muy bien, la verdad es que lo disfrutamos un montón. Ya digo, se nos notaba en las caras el cansancio, pero bueno, sarna con gusto no pica. Y nada, también muchas gracias si lo estuviste ahí viéndonos en YouTube. La verdad es que fue un animalado. O sea, hemos visto que hubo más de 130.000 reproducciones al vídeo. La mayoría en directo, gente que se fue sumando a lo largo de la madrugada. Gente que se quedó las 9 horas. Sí. O que apagó ya como a las 6:30 Decían o así. que venían para un rato y se quedaron. Les bueno, enganchamos vea que y se quedaron ahí con nosotros aguantando todo. Luego he visto esto lo estamos grabando la semana de las propias elecciones, ¿no? He visto que el episodio que sacamos justo al final del directo va ahora pues siendo el quinto más reproducido de España. Sí. O sea que está muy guay, no sé, que es un trabajo que os agradecemos un montón y que espero que lo disfrutaseis tanto como nosotros. Y luego, con otra cuestión, además, esto parece un tablón de anuncios hoy. Hoy en asuntos. Exactamente, el parte aquí, de los bandos municipales, ¿no? Recordarás que hace unas semanas, no sé, un mes o algo así, estuvimos hablando y preguntándoos a vosotros los oyentes de por qué escuchabais o por qué no escuchabais los episodios de Me Explica. Porque, bueno, ya estuvimos contando que en general se escuchan menos que los episodios más largos. La conclusión a la que llegamos leyéndoos, porque nos dejasteis cientos de respuestas, cosa que agradecemos mucho, era que en definitiva los tiempos de los EO Me Explica, que al final suelen durar, no sé, 15, 20, 25 minutos, no se adaptaban también a vuestras rutinas, cosa que es completamente lícito, o sea, no hay ninguna queja, y que al final, claro, os gustaba el jamón bueno, Claro. que eran los episodios de 1 hora y media Sí. de hablando de pues nuestras Casi 2 movidas, horas a veces. eso es, casi 2 horas, hablando de, yo qué sé, la geopolítica de Zambia. ¿Qué llegará? Que en algún momento llegará, eso es. Entonces, hemos tomado nota. Y ahora que han pasado las elecciones estadounidenses y también se viene el cambio de año y tal, pues en principio sí que vamos a empezar a publicar menos episodios de Me Explica. No los vamos a quitar ni mucho menos, pero nos vamos a centrar sobre todo en aquellos que Me Explica que sí que aborden conceptos sobre los que hay una demanda o unas dudas que claramente tenéis, que algunos explicábamos pues curiosidades y tal, pero vamos a ir a, ya digo, episodios que realmente sean conceptos que os estéis preguntando. ¿Y esto exactamente qué es? Dejadnos dudas muy concretas que tengáis. Oye, no entiendo esto súper concreto de las relaciones internacionales. Pues ahí lo podemos solucionar en algunos Se Me Explica, que ya tenemos varias ideas apuntadas, pero siempre viene bien tener más o saber qué es lo que realmente os estáis preguntando. Claro, ese es un poco el punto. Y además, como añadido, ya que dejamos huecos libres por publicar, también había mucha gente que nos decía, no, es que a mí me gustaría que hubiese más episodios largos. Y nosotros hemos recogido un poco ese testigo, ese pañuelo que nos dejáis. A nosotros nos gustaría publicar episodios más largos. Por nosotros, encantadísimos de hacer más episodios largos de No es el fin del mundo. Pero aquí sí que hay una cosa que os queremos transmitir e incluso también pedir o juntar en este barco. Y es que al final, como ya sabrás, nuestros episodios largos llevan tiempo y exigen muchos recursos hacerlo. Como sabéis, son guiones de 20 y pico, 30, 40 páginas y al final hay que destinar pues, a gente que al final muchos de los guiones los hacemos, bueno, todos, que leches, no muchos, todos los guiones los hacemos nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros nos comprometemos a hacer más episodios largos
metiéndolos los lunes, donde antes estaban los EO Me Explica, pero sí que necesitamos que os suscribáis. En esto sí que quiero ser bastante claro. Nosotros ahora mismo tenemos 5.300 suscriptores, que al final son los que hacen posible que, bueno, pues que al final hagamos los podcasts, pero también los artículos, los mapas, que hagamos un montón de cosas, las charlas que vamos a sitios. Y en ese sentido sí que nos gustaría veros también implicados y que al final respaldáis o apoyáis y sentirnos apoyados en ese aspecto, de decir, jolín, esta gente quiere hacer más contenido, yo al final soy un oyente que llevo aquí escuchando horas y horas y horas, pronto va a salir el rap de este Spotify y a muchos os apareceremos ahí. Entonces sí que nos gustaría también, pero porque lo necesitamos, no por una cuestión distinta, porque al final necesitamos más suscriptores para poder hacer más contenido. Ya os iremos diciendo qué metas, por así decirlo, estamos valorando para publicar más episodios largos, pero ya digo, sí que nos gustaría hacer más episodios, pero también necesitamos que nos apoyéis suscribiéndoos, así que, aunque no tenga la libreta a mano, os recuerdo que con el código podcast puedes suscribirte por un año al Orden Mundial. Y además con ese código, con el código podcast, además de la libreta que se la lleva cualquier suscriptor anual, te damos un 10% de descuento. Te vas a elordenmundial.com/suscríbete, te vas a ir a la suscripción anual, lo metes el código podcast y te hacemos un 10% de descuento. Pero también nos apoyáis suscribiéndoos mensualmente, quiero decir, no es una cuestión de más dinero, no, es, oye, necesitamos una comunidad más grande de gente que sintamos que está detrás de nuestro proyecto. Si quieres o simplemente puedes permitirte 6 euros al mes, está perfecto, o sea, es una elección súper lícita y para eso está la suscripción mensual. Pero en cualquier caso, oye, si quieres apuntarte y suscribirte y apoyarnos, fantástico, porque en definitiva eso significará que poco a poco podremos hacer más contenido, que al final salimos ganando todos, ¿no? Tú porque puedes escuchar más cosas más chulas y nosotros porque al final pues tenemos trabajo, que en definitiva es algo importante. Dicho esto, ya ha terminado el tablón de anuncios. Eso es, el discurso del rey, básicamente. Ahora metemos la cuña esta del himno y tal y nos vamos. Vamos con la cuestión del Sahel, que estábamos hablando, es el tema que toca hoy, ¿no? ¿Qué es esto del Sahel? ¿Cómo lo podemos definir? Que se habla mucho en las noticias, incluso nosotros tenemos un montón de contenido sobre el Sahel, pero ¿qué es exactamente el Sahel? Pues mira, Fer, para empezar, es un concepto geográfico. Vale. Nosotros hoy vamos a hablar de su importancia política o de dinámicas geopolíticas que encontramos en esta región, pero es una zona que se define básicamente por sus características geográficas. Uh-huh. Para que quien nos escuche se sitúe, es una franja de más de 6.000 kilómetros que cruza África de este a oeste y que actúa de zona transitoria entre el desierto del Sáhara y la zona tropical de África subsahariana. ¿Qué países abarcaría el Sahel? Eso es. Pues empezando en la costa atlántica de África, empezaríamos el viaje entre el sur de Mauritania y el norte de Senegal, y de ahí nos iríamos moviendo hacia el este, pasando por la zona central de Mali, Níger, el lago Chad y el país al que da nombre, Chad, ¿no? La zona central de Sudán y el norte de Eritrea, para terminar en el Mar Rojo. Vale. Esa es toda esa... Es toda África a lo largo. Eso ancho, es, toda esa franja, básicamente. Lo interesante de esta definición geográfica es que implica que el Sahel tiene unas características propias. Es una región bastante llana, semiárida, no es el Sáhara, pero tampoco es la selva, hay algunos pastos, lleva un poquito, ¿no? En ese sentido se parece un poco a la idea que podemos tener de la sabana africana, vale. ¿no? Documental de la 2 ahí, media tarde, que te estás quedando ahí como dormido viendo los animalitos, pues un poco esa idea de sabana así como desértico, pero bueno, con sus pastos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero tampoco lo veamos como algo idéntico, porque la zona norte del Sahel, que linda con el desierto del Sáhara, tiene muchas diferencias con el sur del Sahel, que está pegando con Nigeria. Obviamente también hay gradientes geográficos y diferencias a medida que avanza pues una región obviamente tan inmensa. Claro, que en un como troncho es. de 6.000 kilómetros pues no es igual todo. Eso es. Vale. Esto es una definición, como tú has dicho, muy geográfica, que es cierto, que además es la base de todo esto de lo que vamos a hablar hoy, pero claro, aquí nos interesa más la cara política que tiene el Sahel. ¿Cuál es su relevancia en términos geopolíticos? Pues mira, si en la parte geográfica hemos dicho que es una zona de transición entre el Sáhara y el África subsahariana, en términos políticos, económicos y sociales y culturales, pues también lo es, ¿no? Vale. Y también sabemos que muchas cuestiones en el continente africano ocurren de manera norte-sur, ¿no? Tienen como ese eje, ¿no? Por lo que antes o después acabarán pasando por el Sahel. Tenemos que entenderla como una zona transitoria, eso es interesante. Y aquí entrarían las rutas migratorias, pero también flujos ilícitos de armas o de narcotráfico, conflictos, la desertificación de los territorios. En general hay muchas dinámicas que están pasando aquí un montón de cosas en esta región. Vale. Pensemos también que el Sahel
Sahel reúne a muchos de los países más pobres y frágiles del mundo. Pues tenemos ahí a Mali, a Níger, a Sudán, que son estados tan débiles que a la vez son muy extensos, ¿no? O sea, son muy, muy grandes. Y esto lo que provoca es que en muchas situaciones sean completamente ingobernables. Y al final esto te crea un caldo de inestabilidad en una zona que, como decimos, hace de colchón entre el África musulmán del norte y el centro y el sur cristiano, que también es una dinámica norte-sur que observamos, ¿no? De hecho, el Sahel es prácticamente donde llega el límite musulmán en África, que es muy interesante. Del Sahel hacia el sur ya es casi todo predominio cristiano. Pero además el Sahel, en líneas generales, no tiene ni siquiera grandes recursos que explotar. Hay una gran excepción, que es Níger, que es uno de los grandes productores de uranio, cuyo gran cliente es Francia como gran potencia nuclear europea, ¿no? Pero también durante muchos años pues, ha exportado a Estados Unidos, a China, a Japón e incluso a España. Aquí también tenemos energía nuclear. Bueno, todos son países que generan energía nuclear. Esto es interesante, la cara geopolítica o política que has estado mencionando, y creo que deberíamos profundizar porque ¿qué dinámicas importantes encontramos en el Sahel que luego se trasladen a lo que acabamos viendo en las noticias, que al final es un poco lo interesante? Pues esto es interesante porque lo primero aquí es olvidarnos totalmente de las fronteras nacionales. O sea, nos tenemos que olvidar de ellas. Además, muchas de ellas son como muy rectitas, ¿no? Sí, efectivamente. De esto de Escuadra y Cartabón, ¿no? Y porque al final es eso, no son más que líneas pintadas en un mapa y en la práctica la gente se mueve por donde le da la gana. Hay mucha movilidad transfronteriza, son unas fronteras muy porosas y esto es un problema de cara a contener, por ejemplo, brotes de violencia, grupos armados, grupos criminales. Por eso esas zonas de transición también es en propias dinámicas dentro de la propia región. Una dinámica muy influyente y muy poco conocida es la brecha entre ganaderos frente a agricultores. El Sahel, como ya hemos contado, al ser una zona llana, extensa y con algo de pasto, es bastante aprovechable para que haya ganadería, pues camellos, vacas, lo que sea, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que como zona semiárida, las sequías también son recurrentes, así que suelen mover el ganado al sur, donde están los agricultores. Y aquí suele haber movida porque el ganado se lleva por delante pues, todas las cosechas, se las come, deteriora el suelo, y además en muchas de estas zonas la ganadería y la agricultura suelen estar asociadas a etnias muy definidas. O sea que también esa situación económica también afecta a conflictos interetnias, ¿no? Esto creo que lo mencionamos en el episodio de Ruanda. También creo que alguna vez Eduardo lo ha comentado en relación a Kenia, que hay como la típica etnia que se dedica a ser ganadero. Pues luego, claro, con el tiempo hay resquemores y tal. Claro, esto lo observamos también en otros países, pero en la zona del Sahel es especialmente notable. Ya hablaremos y ya trataremos temas de países del Sahel concretamente, bastante pronto además. Bueno, luego lo contamos. Luego lo contamos, venga. Ya que pedimos apoyo, vamos a hacer spoilers para bien. Yo doy aquí como el creo hype. Apostad de qué país vamos a hablar. También por el componente móvil de estas zonas hay grupos como, por ejemplo, los Tuareg, que son muy conocidos, ¿no? Que tienen mucha importancia en lugares como Mali, Níger o Chad, y están acostumbrados a moverse entre países. Son nómadas o seminómadas y que a menudo pues, han actuado como mercenarios o fuerzas armadas en favor de distintos gobiernos o en favor de sus propios intereses. No quiere decir que todos lo sean, pero bueno, es una dinámica que se observa en este tipo de grupos, ¿no? Y tampoco podemos olvidar el impacto del cambio climático, que esto es clave en esta región, porque la desertificación y el empobrecimiento de muchas zonas está llevando a que quienes viven o tienen su actividad en las zonas que están perdiendo fertilidad se muevan al sur, y eso genera muchos conflictos, porque también tienes ahí dinámicas de movimientos de población, lucha por recursos, etcétera, ¿no? Y a su vez estos conflictos provocan que mucha gente busque salir de su país y venir a Europa. Esto en Sudán o Mali se ha vuelto muy evidente en los últimos años. Mucha gente que migra a Europa por rutas muy peligrosas provienen de estos países, ¿no? Bueno, en la última crisis migratoria que hubo en España, de este mismo verano, lo que llamaba la atención era que eran malienses, que nunca habían venido a España y de repente estaban llegando un montón, y era por la situación que había en su país. Claro, cuando pasan estas cosas y vemos a grupos de nacionales de un mismo país muy numerosos, es muy interesante mirar a estos países y ver qué está pasando, porque normalmente pues, es grandes sequías, conflictos, problemas con el gobierno, etcétera, ¿no? Y bueno, pues como ocurre con muchas cuestiones, todo está mucho más conectado de lo que pensamos. Sí, esto también es un poco para abrir esa mirada y entender la complejidad del mundo. Y ahora mismo, ¿cuáles serían los retos, no sé si las amenazas, pero luego los desafíos más importantes que tiene el Sahel en la actualidad?
Creo que hay dos fundamentales. Uno lo acabamos de apuntar, que es el cambio climático, porque la crisis climática deteriora el contexto económico, que a su vez provoca inestabilidad y violencia, y eso ya sí que desemboca en todo tipo de problemas. No es como una cadena que se va formando. Antes hemos dicho, por ejemplo, que el lago Chad es un elemento central en el Sahel. Pues, por ejemplo, al lago Chad le ha pasado un poco lo que al mar de Aral, que es que ya casi no existe. Claro. Lo que antes era un gran lago que daba de comer a muchísima gente en la región, ahora es una cosa diminuta que apenas genera un impacto positivo. ¿Y qué ha provocado esta desaparición del lago Chad? Pues que grupos yihadistas como Boko Haram ganen peso en la zona y aumenten los ataques en Camerún, en Nigeria, en Níger o en el propio Chad. O sea, vemos cómo una cuestión climática acaba afectando a la violencia y a la situación de violencia en la región, ¿no? Y la segunda cuestión es que la inestabilidad en la zona ahora mismo está aumentando. O sea, venimos de una dinámica de varios golpes de Estado en Níger, en Mali y en Burkina Faso, con la penetración además de Rusia en la zona, que a su vez ha desembocado en la salida de Francia, que es el tradicional poder poscolonial, y hay una guerra además bastante importante en Sudán. Por tanto, ahora mismo es una zona muy, muy inestable, muy violenta y que solo va a irradiar problemas a otras regiones próximas, dentro del Sahel, pero también hacia el sur y hacia el norte. O sea que es una región, el Sahel, a la que tenemos que prestar bastante atención. Claro, este es uno de los retos del Sahel, que en los últimos años hemos visto cómo se está desestabilizando más rápido de lo que se podía llegar a pensar o de lo que sería deseable, y eso al final nos afecta. Bueno, pues esto es un poco el resumen de qué es esta zona y de qué le caracteriza. Es lo que vamos, ya te lo llevas a casa para cuando lo veas en las noticias. Y el próximo episodio de lo que vamos a hablar es uno de estos países que es absolutamente fundamental en las dinámicas y muchísimo más importante de lo que pensamos, que es Mali. Eso es. Le vamos a dedicar un episodio a Mali. No pienses, estos tíos se han vuelto tarados. No, porque hay mucha gente a la que le encantó el episodio de la República Democrática del Congo, de su historia, y aquí vamos a hablar, ya digo, de Mali, que es un país que nos influye, en el caso de España, lógicamente me estoy refiriendo, muchísimo más de lo que pensamos. Y es un estado muy particular, con mucha historia y ya digo, donde en los últimos años están pasando cosas muy interesantes. Pues nada, muchas gracias, Ala, por contarnos todo esto del Sahel. Gracias a ti. Y muchas gracias a ti que nos escuchas a través de Spotify, de iVoox, de Amazon, de Apple, o que nos ves a través de YouTube, que además con la retransmisión del directo subieron un montón las personas apuntadas a YouTube. Siguen sorprendiéndose con las caras que tenemos. Sí. Porque hay gente que nos escucha en Spotify y de repente aterriza en YouTube, nos ve las caras y dice, perdón, ¿qué les pasa a esta gente? Claro, que estos son chavales jóvenes, son chavales de mi edad y tal. Pues claro. Sí. Claro, somos la chavalada joven aquí hablando de cosas del mundo. Pues nada, bienvenida a toda esa gente nueva que está en YouTube y nada, que te esperamos aquí en unos días en No es el fin del mundo. EO me explica, en No es el fin del mundo, un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.